debemos de preguntarnos, ¿qué es aquello? ¿Qué es aquello que puede darle un sentido eterno a nuestra vida? La respuesta es simple, la respuesta es sencilla, es el Evangelio. ¿Qué es? El Evangelio. Ganar una mejor comprensión de lo que es el Evangelio y lo que como creyentes en Jesucristo debemos de estar haciendo con el Evangelio, nos será de ayuda a cada uno de nosotros para vivir con sentido. ¿Para vivir de qué manera? Con sentido. Tome su Biblia y ábrala por favor en Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Esta porción de la palabra de Dios, aunque nos habla de cosas futuras, nos da valiosísimas lecciones a cómo es que el Evangelio le añade sentido a la vida de todo creyente. No de algunos creyentes, no, el Evangelio añade sentido a la vida de todos nosotros. ¿A la vida de quiénes? De todos nosotros. Quiero comenzar a leer en el verso 1, aquí en el capítulo 14 de Apocalipsis. Luego vi al Cordero. ¿A quién se vio? Al Cordero, a Jesucristo. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión. Sión es el nombre que se usa para referirse a Jerusalén. Y la visión es de Jesucristo estar de pie sobre Jerusalén. Y con él había 144,000. Si usted va a Apocalipsis capítulo 7, podemos tener una mejor apreciación de quiénes son estos 144,000. Y no son, diga conmigo, no son un grupo selecto de entre los habitantes de la tierra. Estos 144,000 son hombres judíos, hombres que forman parte del pueblo de Israel. 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. ¿El nombre de quién tienen escrito? El nombre del Cordero. ¿El nombre de quién tienen escrito? Del Cordero. Verso 2. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Esto ha de haber sido impresionante. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Aunque aquello era un gran estruendo, aquel ruido tenía una melodía. ¿Qué tenía? Una melodía. Y esto es importante para nosotros, porque el Evangelio, diga conmigo el Evangelio tiene una melodía, y la melodía que tiene el Evangelio por parte de Dios para con los hombres es una melodía de paz. Verso 3. Ese gran coro entonaba un nuevo cántico maravilloso. ¿Cómo es el cántico? ¿Cómo es el cántico? Maravilloso. Dígale al que está al lado suyo, maravilloso. Ese gran coro entonaba un nuevo cántico maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie, diga conmigo nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000. Entre paréntesis, se lo añado yo, judíos, hombres judíos.
no estadounidenses, ni mexicanos, ni guatemaltecos, ni nicaragüenses, ni bolivianos, ni chilenos, ni españoles, ni franceses, ni israelitas, israelitas sí, 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. ¿Qué hacen ellos? Siguen al Cordero donde quiera que va. Ese es el Evangelio. El Evangelio es seguir al Cordero donde Él va, seguir a Cristo donde Él va, ir donde Cristo se mete, ir donde usted y yo probablemente no nos meteríamos, pero ese es el Evangelio. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Mis hermanos, el Evangelio es verdad. ¿Cómo es el Evangelio? ¿Verdad? El Evangelio no es un cuento. El Evangelio no es ficción. El Evangelio no es una invención del hombre, no es creación de nuestra imaginación. El Evangelio es verdad. ¿Cómo es el Evangelio? El Evangelio es verdad. Y continúo leyendo aquí en el versículo 6. ¿Dónde estamos ahora? Versículo 6. En el verso 6. Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia. Y si usted puede subrayar esa frase, eterna buena noticia, porque esta es la mejor descripción que podemos obtener del Evangelio, usted y yo. Esa es la mejor descripción que usted y yo podemos darle a los hombres del Evangelio. El Evangelio es eterno. ¿Cómo es el Evangelio? Eterno. Y son buenas noticias para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Teman a Dios, gritaba. Denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Luego, otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba: Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba. ¿Qué hacían estos ángeles? ¿Qué hacían estos ángeles? Diga que está al lado suyo, gritaban. El Evangelio no se susurra, el Evangelio se grita a los cuatro vientos. ¿Qué hacían estos ángeles? Gritaban. Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. Para los que dicen que el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Sí, el muerto va al hoyo, pero acabamos de leer que en el hoyo va a haber sufrimiento. ¿Qué va a haber en el hoyo? Sufrimiento. Verso 11. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Hablando del pueblo de Israel, pero hay lecciones
que podemos aplicar para cada uno de nosotros, que le van a dar sentido a nuestra vida como creyentes en Jesucristo, como seguidores de Cristo. La primera lección que le va a dar sentido a nuestra vida como creyentes es que el Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos. Dígale al que está al lado suyo, el Evangelio es para todos. Verso 6, y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. La eterna buena noticia. La eterna buena noticia es para ser proclamada. Eso quiere decir ser gritada, ser anunciada, ser contada a los cuatro vientos. ¿Por qué es necesario de que nosotros los creyentes en Cristo proclamemos, gritemos, anunciemos, contemos estas buenas noticias a los cuatro vientos? Porque aparte de que va a añadir sentido a nuestra vida, aparte de que le va a dar dirección a nuestra vida, el Evangelio, diga conmigo el Evangelio es para todas las gentes, en todos los pueblos, en todas las naciones. En Lucas capítulo 24, versículos 45 al 47 leemos lo siguiente. Entonces les abrió la mente. Esto necesitamos nosotros los creyentes, que el Señor con su Espíritu Santo nos abra la mente, nos abra el corazón. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Este es el Evangelio. Ese es el Evangelio en esencia. Jesucristo debía de sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje sobre el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. ¿A dónde se va a predicar? A todas las naciones. ¿A dónde se va a predicar? A todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. ¿Qué hay para los que se arrepienten? Perdón de pecados. Perdón de pecados. Proclamemos entonces su nombre a todas las naciones. ¿Cómo lo hacemos? Porque esta es una pregunta que surge muy a menudo en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le hablo a las personas de Jesucristo? Mi hermano, mi hermana, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios que mora en usted, los oigo. Bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios que mora en usted, observe, ponga atención. Mire a su derecha, mire a su izquierda. ¿Qué tiene que hacer? Mirar a la derecha, mirar a la izquierda. Hay gente de otros pueblos, hay gente de otras naciones con las que podemos compartir la eterna buena noticia. Bajo la dirección del Espíritu Santo, usted y yo con naturalidad. ¿Cómo? Con naturalidad. Diga a la persona que está al lado suyo, con naturalidad. De la misma manera como conversamos con ellos sobre el trabajo, sobre su familia, sobre la salud, temas de inmigración, pues con esa misma naturalidad, hablemos con ellos de la eterna buena noticia. Número dos, algo que le va a dar sentido, que le va a dar dirección, que le va a dar propósito a nuestra vida como creyentes en Cristo, es que el Evangelio da honra a Dios. El Evangelio da honra a Dios. ¿Qué hace el Evangelio? Da honra a Dios. Versículo 7. Teman a Dios. Teman a Dios, gritaba. Denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Tremendo esto, ¿eh? Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. El
eterno evangelio trae gloria a Dios. ¿Qué hace el eterno evangelio? Trae gloria a Dios. El eterno evangelio engrandece a Dios. Por causa del evangelio ha llegado el tiempo de que los hombres honremos a Dios y de que lo honremos como juez, que lo honremos como creador. Y déjeme decirle, le guste o no le guste a las personas, a la gente, ha llegado ese momento. En Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, leemos lo siguiente. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. No hay otro nombre. No hay ningún nombre que esté por encima del nombre de Jesucristo. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Cuántas rodillas se van a doblar delante del nombre de Jesús? No algunas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas. Se doblarán las rodillas de los que quieran y de los que no quieran. Por igual. Se van a postrar delante de Él y van a tener que honrarle, que reconocerle como el Mesías, como el Salvador. Por lo tanto, Dios lo llevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, diga conmigo, toda lengua, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que va a declarar toda persona? Que Jesucristo es el Señor. Todos lo van a declarar, que Él es Señor, y leemos que esto es lo que trae gloria a Dios Padre. Aún los que se rehúsan a creer en Jesucristo como el Señor y Salvador, le darán la gloria y el honor. La tercera lección que tenemos y que trae sentido a la vida de todo creyente, diga conmigo, todo creyente, es que el Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Versículos del 9 al 11. Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos de Dios. El humo de su tormento subirá por siempre jamás. ¿Cuánto va a durar ese tormento? Por siempre. Es eterno. No es intermitente. Es eterno. Y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia. ¿Por qué van a ser atormentados? Por adorar a la bestia y a su estatua, y aceptaron la marca de su nombre. Mientras son muchos los que tratan de hacer que el Evangelio sea sobre otra cosa, aún sobre Satanás, la buena noticia es únicamente sobre la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Son muchos los que tratan y han tratado a lo largo de la historia de que el Evangelio sea sobre nosotros los hombres. Alguien me decía: Miguel, estoy de acuerdo contigo en ciertos puntos teológicos, menos en que la salvación sea solo por gracia y por la fe en Cristo. Se necesitan las obras. Y citaba Santiago 2:14. Y mi respuesta es: hay que leer Santiago en su contexto. No podemos sacar un texto para hacernos un pretexto. El peligro de esto es que el hombre a lo largo de la historia se ha centrado en sí mismo. ¿En quién se ha centrado? En sí mismo. La religión nos enseña
de qué es lo que nosotros podemos hacer para ser salvos. La relación con Cristo nos muestra qué es lo que Él ya ha hecho para que seamos salvos. ¿Los oigo? Segunda de Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo 2:8. Leo de la palabra de Dios. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Que debe de recordar que ha sido Jesucristo quien ha sido levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico, y esta es la buena noticia que usted y yo debemos de predicar, debemos de anunciar, debemos de contarle a la gente que está a nuestro alrededor. Lección número 4. Lo siguiente que traerá sentido a nuestra vida es el Evangelio mismo. El Evangelio da sentido a nuestra vida. Verso 12, esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Cuando usted y yo, cuando nosotros hemos adquirido la convicción, diga conmigo convicción. Una convicción es estar convencido. Y cuando usted y yo hemos adquirido la convicción de lo que es el Evangelio, somos movidos a, primero, compartir el Evangelio con todos. ¿A qué somos movidos? Según Dios nos lo permite. Pero estar convencidos de qué es el Evangelio nos mueve, nos empuja, nos mueve hacia adelante a contarle a otros lo que Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo. Cuando hemos adquirido la convicción de lo que es el Evangelio, somos movidos a, número 2, engrandecer el nombre de Dios. ¿Qué hacemos? Engrandecemos el nombre de Dios, no solamente por el acto de compartir el Evangelio. Ahora lo engrandecemos porque se cumplen en nosotros las palabras de Jesús: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Evangelio, mis amados hermanos y hermanas, le da sentido a nuestra vida. ¿Qué hace el Evangelio? Le da sentido a nuestra vida. Cuando hemos adquirido la convicción de lo que es el Evangelio, somos movidos a, número 3, que el centro, la esencia del mensaje es una persona, es un hombre, es un nombre. No somos nosotros, es Jesucristo. ¿Quién es el centro del mensaje? Jesucristo. Cuando hemos adquirido la convicción de lo que es el Evangelio, somos movidos a, número 4, ser pacientes. Tener la convicción de lo que es el Evangelio desarrolla en nosotros la paciencia, paciencia para sufrir, paciencia para soportar en el nombre de Jesús. Eso es lo que leemos ahí en el versículo 2. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia. Persecución a causa del Evangelio. ¿Con qué? Con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Qué interesante. Muchos hoy en día no mantienen la fe en Jesús. La mantienen en las circunstancias, en las condiciones, en las experiencias, en el conocimiento, menos en Jesús. Muchos abandonan la fe. Leía de un doctor en teología, en idiomas, era su doctorado, en idiomas bíblicos. Abandonó la fe porque no le pareció. Tuvo unas experiencias traumáticas. Lo mandaron de misionero a África a que tradujera la Biblia en un idioma nativo. Y estando ahí llegaron los musulmanes, llegó Al-Qaeda, invadió el pueblo y estaban persiguiendo a los misioneros cristianos. Y él estaba ahí, jovencito el hombre, con su esposa y sus 3 hijitos. Y salió corriendo de ahí. Y la agencia que lo había mandado a África le dijo: tenés que regresar. Y aquel dijo: ¿cómo? ¿Mi esposa? ¿Mis hijos? Lea conmigo el verso 12. ¿Cuál vamos a leer? El 12. Estamos en Apocalipsis 12.
Esto significa que el pueblo de Dios, esto significa que el creyente en Jesucristo tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Subraya esa frase, manteniendo la fe en Jesús, afianzándose en Jesús, agarrándose de Jesús. Pero agarrándose de Jesús como ese niño cuando no quiere separarse de su mamá o de su papá, que pega gritos de desesperación. Así es como usted y yo nos debemos de agarrar de Jesús. ¿Cómo debemos de agarrar de Jesús? Con desesperación. Qué fácil sería soltarnos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda y nos prepara para que seamos pacientes, para que tengamos resistencia cuando estamos siendo perseguidos a causa del Evangelio y así obedezcamos sus mandamientos, su palabra, el Evangelio y nos mantengamos fijados, centrados en Jesús. Sé pacientes con la gente que no cree en Jesucristo. ¿Con cuántos ha compartido usted el Evangelio? 1, 2, 3 veces, 100 veces, y se burlan y no quieren creer. Hay que ser pacientes con ellos. ¿Cómo debemos de ser? Pacientes con ellos. Tenemos que seguir orando por ellos y tenemos que seguir hablándoles, contándoles de Cristo a ellos. Ser pacientes con la gente que no cree en Jesucristo, desarrollamos resistencia. Y en su momento, si es necesario, estaremos dispuestos a dar nuestra vida por el Cristo del Evangelio. ¿Los oigo? Ese es el sentido de pasión. Ese es el sentido de pasión que añade el Evangelio de Jesucristo a aquellos que creen en Él. Ese debe de ser el sentido de nuestra vida, de tu vida y de la mía. El Cristo del Evangelio. ¿Los oigo? Quiero invitarles a cerrar sus ojos, inclinar sus rostros. Vamos a orar. Ojos cerrados.